Hola, muchas gracias Carla Gaviño por habernos recibido de manera virtual en tu casa. Vamos a conversar el día de hoy acerca del último anuncio que ha hecho el Premier Guido Bellido, que es acerca de la posible nacionalización y si no, como lo expresó en su Twitter, nacionalización del gas de Camisea, a lo que también Castillo respondió. Pero nada, eso va a ser tema también de esta conversación. Nuevamente te reitero el agradecimiento, Carla, por recibirnos en tu casa. Buenas tardes, Leo. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Carla, justo lo que mencionaba el premier Guido Bellido ha mencionado que va a renegociar, bueno, fue una bandera de campaña, ¿no? El gas de camisea, no solo de él, sino también Keiko y Barnechea lo mencionaron en algún momento, la renegociación. Y justo quería conversarte acerca de esto. Eh, Se ha hablado de algunas consecuencias inmediatas de que va a haber un costo por ir en contra del contrato de 30.000 millones de dólares en perjuicio del Estado. Va a haber incertidumbre por parte de los privados para invertir, el tipo de cambio se va a disparar, o sea, una serie de consecuencias catastróficas en contra del Perú por solamente mencionar la palabra renegociar, ni siquiera nacionalizar, solamente renegociar. ¿Podrías explicarnos un poco acerca de esto? ¿El Estado tiene capacidad para ello? Y claro, a partir de Perú Petro. Sí, como no. Bueno, efectivamente, como bien ha mencionado, el tema de la renegociación de los contratos de camisea, ha sido pues un tema que se ha tratado en distintas campañas electorales, ha sido parte inclusive también de las propuestas de Juntos por el Perú, por eso es que no sorprende que se anuncie también por ese lado un tema de apoyo, ha estado también en partidos de derecha, de centro derecha, como bien ha mencionado. Entonces, no es algo realmente nuevo que se tenga en el panorama político el tema de la renegociación de este contrato. Muchos hablaban de renegociar la parte de la comercialización que se hace hacia afuera del Perú, porque ahí al parecer pues se está exportando el gas de camisea a otros países a un precio que aparentemente podría ser un tanto mejorado, ¿no? O algunos dicen que más bien una parte de eso, del gas que se va a otros países podría quedarse en el país. Y entra un poco ahí el tema de la confusión, que yo creo que es lo que se ha generado acá y que ya distintos analistas han tratado de aclarar, ¿no? Pues estaba claro que un primer tuit que fue lanzado justamente por el Premier tenía el tenor de decir que se iba a renegociar el contrato de camisea o en su defecto, si el consorcio no aceptaba la renegociación, se iba a proceder a una nacionalización. Y luego vemos un segundo tuit del parte del equipo del partido político al cual pertenece, hablando del precio del balón de gas de GLP. Con lo cual, ahí parece que hay un poco de una confusión que de alguna manera está alimentándose con el tema de que el precio del GLP habría subido un poco porque parte del GLP que hay en el Perú también proviene de otros países y tiene por lo tanto un precio internacional que no depende de una variante nacional. Entonces, este tema, y muchos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que si tenemos la explotación del gas de camisea en Cusco la gente pues no tenga todos un gas barato? Y es que ahí depende de qué tipo de gas estamos hablando y de dónde proviene, para ver si es que podemos hablar realmente de que si es o no un tema de que el gas natural de Camisea está muy caro y por lo tanto hay que intervenir ahí de alguna manera, o si más bien estamos hablando de distintas fuentes que abastecen el mercado del gas doméstico, ¿no? Del balón de gas que llega a la población. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un análisis un poquito más fino antes de que a los pocos días de que hemos tenido a un presidente de la República y un ministro de Economía haciendo una gira internacional para atraer inversión extranjera, para generar confianza. Y esto adicionalmente fue acompañado con pronunciamientos internacionales de distintas autoridades del mundo económico internacional diciendo que sí se había generado un cierto marco de confianza, que sí había una visión un tanto positiva del mensaje que estaban dando el presidente de la República, el ministro de Economía. Entonces, ¿cómo es que en un domingo ese ambiente puedes de alguna manera ponerlo en tela de juicio con un tuit, Sí, ¿no? se rompió. Entonces, bueno, ahí hay mucho para que los analistas políticos analicen también. Desde nuestro lado vamos a hablar un poco más de tema, un poco más de gestión pública, un poco más de infraestructura y economía, que es lo que nos atañe, pero no deja de llamar la atención cómo
una gira internacional para atraer inversión y que aparentemente está generando esa confianza buscada en un momento en el cual está claro que sin inversión privada no va a haber empleo ni reactivación, porque como bien dicen distintos analistas, entre ellos Osvaldo Molina, de 10 soles que se invierten en el Perú, 8 son del sector privado y solo 2 del sector público, con lo cual la inversión pública por sí sola no va a lograr el empleo ni la reactivación, a lo mucho lograr empleos de corto plazo mientras se construye la obra, que se tiene un inicio final, ¿no? Se espera. Entonces, si estamos buscando atraer al inversionista privado, ¿no? Para lograr de esa manera el repunte de la economía, si tenemos por un lado a Macrocónsul que nos dice y al Credit Corp que nos dice que aparentemente recién vamos a llegar a niveles de crecimiento de la inversión privada pre-pandemia en el 2022, quizá 23, ¿no? Al Banco Central de Reservas que también tiene una proyección en la cual en este año la economía, el crecimiento de la inversión privada sería prácticamente nulo. Si es que no hay minería, inclusive podría ser negativo. Acaba de decir Julio Velarde hace unos días en las noticias, ¿no? Entonces, si estamos en ese panorama y si vemos esos esfuerzos del propio Ejecutivo, llama la atención que con un tuit a una empresa que está inyectando una importante cantidad de dinero desde que empezó a funcionar un consorcio, ¿no? Que está inyectando una importante cantidad de dinero desde que empezó a funcionar la explotación del gas de camisea en el 2014 hasta la fecha, que ha inyectado dinero a la economía, le vayas a decir o renegocias o nacionalizo, ¿no? Claro. Entonces, y a través de un tuit. Entonces, esa institucionalización, ese manejo de gestión, y hecho a través de la PCM y no de las entidades correspondientes, también te habla un poco de, uno, la institucionalidad pública que hay detrás, ¿no? Y esa institucionalidad pública que tanto está con un discurso uniforme y que tanto genera confianza. Porque vamos, si no tenemos puentes de confianza, no vamos a llegar a tener el crecimiento de la inversión privada que se espera tener. Uno lee el macroeconómico multianual que se publicó recientemente por el Poder Ejecutivo, elaborado por el MEF, y se habla de un crecimiento de la inversión privada de más del 5%. Pero luego ve los resultados o los pronósticos recientes de septiembre del Banco Central y te dicen de un crecimiento nulo, probablemente, y luego sale el presidente del Banco Central en la noticia diciendo probablemente bajo si no hay inversión minera, ¿no? Y a la vez ahuyentas un poco al inversionista con estos mensajes que no son los más felices, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema fuerte que analizar. Sobre si es que esta renegociación que me preguntas puede generar perjuicios para el Perú, yo creo que tenemos que partir de una cosa clara, ¿no? Es posible siempre conversar dentro de lo que la normatividad y la Constitución y las normas vigentes prevén. Mientras estemos en ese marco, nos podemos mover. Este contrato ya ha tenido negociaciones previas. Entonces, es posible moverse en ese marco. ¿Qué se va a negociar? Yo creo que es el tema de fondo ahí. Y si para tener claridad sobre qué es lo que quiere el Estado peruano, ir a pedir a la empresa o plantearle al consorcio, mejor dicho, porque es un consorcio de varias empresas, las que explota el gas de camisea, tenemos que tener la claridad de qué tipo de gas estamos nosotros hablando. Porque si en esos tweets, que parecen ser la forma de comunicación casi oficial con la población hoy en día, vemos que nos hablan del precio del balón de gas y lo asocian a un tema del gas de camisea, entonces pareciera que hay que explicar un poquito la diferencia entre uno y otro. Y hay ya muchas personas que se han dado el esfuerzo de explicarlo. Yo brevemente puedo hacer una pequeña explicación chiquita, bastante simplona, ¿no? Pero que básicamente va en que el gas que tenemos, el balón de gas que tenemos en nuestras casas, es un balón de gas de tipo gas GLP, gas licuado de petróleo, que tiene unos componentes determinados que provienen del petróleo y que lo que se extrae del Perú, en parte, no realmente de la explotación del consorcio de Camisea, sino que este explota gas natural, que es otro tipo de gas dentro de los cuales salen también algunos líquidos, parte de lo que sale de ahí se va a ser después tratado en una planta que está en Ica para producir el gas licuado. Pero eso no es todo lo que alimenta la demanda nacional, sino que también hay más o menos un 25% del mercado nacional que es abastecido por gas licuado extranjero con precios extranjeros. Y que a esa tarifa del gas licuado se le agrega, aparte de lo que corresponde del gas del consorcio de Camisea, pues lo que son gastos por temas de distribución, Claro. comercialización y otras cosas más que no le corresponden a ese consorcio, sino a otras entidades, a otras empresas, de acuerdo a los contratos que se tengan previstos o a los convenios que se tengan previstos.
Aparte tenemos el gas natural, que es el que extrae mayoritariamente, no propiamente, el consorcio Camisea. Este gas natural también es dirigido a ICA, de manera que no se quede en Cusco, porque ahí solamente está, como dirían los especialistas en energía, está a nivel de energía primaria, o sea, tal y cual ha salido de la naturaleza. Y tiene que ser enviado a una planta, ¿no?, que esté en ICA para que se pueda, pues, producir de una mejor manera y luego se distribuye a través de una serie de ductos, ¿no?, de infraestructura pública en buena cuenta para conectarlo con las redes de comercialización. Entonces, no es que son balones de gas, sino que es gas que viaja a través de ductos. Esos ductos no se encuentran en todo el Perú. Entonces, por eso es que este gas, que es más barato que el GLP, no llega a todas las casas peruanas porque no hay la infraestructura para que llegue. Y que exista esa infraestructura no depende ni es responsabilidad del consorcio Camistea, sino del Estado peruano. Justo, eso es lo Entonces, que... Ajá, sí, termina, por favor. Entonces, cuando llegamos ya a esta claridad de que los suites están mezclando un tipo de gas con un tipo de necesidad de que por qué si tenemos el gas de camisea, por qué nos cuesta tanto el gas, y porque estamos hablando de distintas fuentes, ¿okay? Estamos de distintas naturalezas del producto. Uno viene en balón de gas, otro viaja a través de ductos, son distintos precios, son distintos insumos, distintos tipos, por así decirlo, del producto, ¿no? Entonces, lo que deberíamos de preguntarnos, yo creo, antes que, o sea, que se renegocie lo que se pueda renegociar en el marco de la legalidad, siempre que tengamos en cuenta que estamos en una situación donde la economía no es la más favorable para el país, donde aparte hemos suscrito una serie de contratos G2G que nos implican deuda y donde tenemos una serie de compromisos, más aún si se quiere hablar de bonos y otras cosas más que se están estipulando, ¿no? Si quieren crear ministerios, eso también implica un gasto, una serie y se quieren hacer 3 trenes que se han venido anunciando desde el 28 de julio, que no se ha dicho más allá del discurso, pero se anunciaron, entonces manejemos un poco cómo va ese presupuesto, ¿no? Entonces, si tenemos esa claridad y planteamos una renegociación de lo que realmente el consorcio puede hacer en el marco legal vigente, yo creo que en paralelo a eso hay otras alternativas de gestión pública que podemos explotar. Y dentro de esas alternativas de gestión pública que podemos nosotros buscar es, bueno, hemos dicho que hay un gas que es natural, que cuesta más barato, que mucho se va al extranjero, y que inclusive, aún yéndose parte del extranjero, se queda en el Perú una parte, nos dice el comunicado del Consorcio de Camisea del día de ayer, que no puede ser distribuido a las casas, sino que es nuevamente incorporado en Que el se reinyecta. yacimiento porque no hay ductos para distribuirlo. Es la de locos. Tenemos el recurso, pero no tenemos cómo hacerlo llegar a la gente que lo necesita porque nos falta la infraestructura pública. Entonces, pues hagamos la infraestructura pública. Creo que ese es el primer paso de una mirada de alguien desde gestión pública que tendría que darse. ¿Por qué no? Si hay una necesidad y hay un bien, ¿cómo hacemos para hacerlo llegar? Necesitamos infraestructura para ello. Bueno, pues veamos qué proyectos hay para eso y en qué estado están. Yo creo que esa es una primera mirada que un ejecutivo debería de dar, ¿no? Claro, justo eso quería preguntarte, porque el consorcio ha respondido de que sí, les queda claro que quieren conversar, pero no les queda claro qué quieren conversar, es lo que dice este comunicado, y que tienen Ajá. gas suficiente, titulado El Comercio en una entrevista que le hicieron al presidente del consorcio, que hay gas suficiente para abastecer a 20 millones de familias, o sea, Así es. es muchísima gente, o sea, quizás, no sé cuántos números, pero quizás sea todo el Perú, todas las familias del Perú, 20 millones de familias, o quizás más, este, pero que falta la infraestructura, como tú lo has dicho, y yo entiendo por infraestructura, además de los tubos que son para llevar el gas, supongo que una serie de estaciones, una serie de filtros o plantas de procesamiento a nivel nacional. ¿Qué le falta? Y bueno, una de las cosas que también se ha mencionado es que para poder realizar esta nacionalización se necesitaría una ley desde el Congreso. Perú Libre no tiene una mayoría en el Congreso ni con el apoyo de Juntos por el Perú podría lograrlo una ley. Entonces, no le va a quedar, por lo menos por el marco legal, le va a quedar eh, alguna salida para nacionalizar nada. Entonces, creo que la respuesta estaría por ahí, por donde tú lo mencionas, que es implementar junto con el consorcio una red de tuberías y todo ello, una infraestructura para llevar gas a la familia. El Estado estaría dejando de lado quizás el tren, porque supongo que eso también es una mega obra. El Estado estaría en la capacidad para poder realizarlo, o al menos este gobierno para poder iniciarlo.
dentro de los gastos que ya tenemos previstos. Claro, mira, si hacemos un poquito de historia, no sé si recordarás que teníamos hace unos años un proyecto que luego se dejó de lado por una serie de controversias ligadas al caso de Lavallato, que es el gasoducto surperuano, ¿verdad? Ese proyecto grande que en su momento se estuvo lanzando buscaba justamente llevar, ¿no? Hacer llegar el gas natural a través de distintas regiones del país, ¿no? O sea, por un lado tienes al que explota el yacimiento para extraer el recurso, y siendo que la industria energética está segmentada, normalmente tienes la explotación, la generación, la transmisión y luego la comercialización y distribución, y suelen ser negocios separados o industrias separadas o responsables separados. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del gasoducto iba a ser justamente también una APP, si mal no recuerdo, una asociación público-privada, que se estaba buscando licitar, concesionar, para contar con esta infraestructura a lo largo de distintos departamentos del sur de Perú. Hubo todo ese tema de que se encontraron eh, algunas cosas que llamaban la atención, que aparentemente se habían hecho de forma irregular, entonces el proyecto quedó de lado. No obstante, si uno mira el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que está presupuestado, ¿no? El PENIC, el famoso PENIC, que se aprobó en el 2019, que contiene una relación de proyectos que fueron producto de un consenso, elegidos con una metodología, con apoyo del Reino Unido y del BID, ¿no? Para buscar de alguna manera proyectos que pudieran realmente impulsarse. No es una lista de cualquier cosa, ¿no? Es una lista de proyectos que de alguna manera se pueden impulsar y que atienden una serie de necesidades. Vamos a ver que hay ahí unos cuantos proyectos relacionados al gas natural. Por ejemplo, y te menciono uno, ojalá que en el Ejecutivo estén haciendo también el esfuerzo de chequear, ¿no? Seguramente. Tenemos el proyecto de la masificación del uso del gas natural, que es para la distribución del gas natural por red de ductos en las regiones de Apurima, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. Justamente la zona sur en donde se está diciendo que el gas no llega, ¿no? Que el gas natural no llega y que está muy caro. Bueno, hay un proyecto en el PENI que tiene que ver con eso y que más o menos está alrededor de 845 millones de soles, de cual, según el avance, el informe que sacó el MEF a comienzos de este año, de lo que se había avanzado en el PENIC hacia diciembre del 2020, pues no tenía nada de ejecución. Entonces, si hay un proyecto que está priorizado, que está identificado y que más o menos busca hacer llegar el gas natural a estas zonas en donde se ha identificado políticamente también la necesidad, ¿por qué no se está trabajando en eso en lugar de andar, ya no quiero seguir diciendo andar tuiteando, sino ¿por qué no se está trabajando en eso también? ¿No? Claro. Claro, y el dinero, por lo que entendí Encontré la otro entrevista más, ¿ah? pasada, sí, Encontré sí otro lo proyecto más. tenemos, ¿no? Es que el PENIC está presupuestado. Sí tenemos entonces el dinero para poder hacerlo, pero no hay alguien que diga, oye, pues vamos a hacerlo. Alguien que saque su pala y comience a cavar. Los proyectos que están en el PENIC tenían todos presupuesto, deben continuar teniendo el presupuesto, porque lo que ha dicho este gobierno es que va a continuar impulsando el PENIC. Entonces, si yo continúo impulsando algo que tenía plata asignada, no le quito la plata, ¿no? Mm, Sería bueno, entonces yo continúo con eso. Y si ahí tengo este proyecto de masificación del uso del gas natural, y aparte tengo otro más que tiene que ver distribución de gas natural por red de ductos en la región Piura, de 860 millones de soles aproximadamente, ¿no? Que ese sí tiene un poquito más de ejecución. O sea, hay proyectos ahí que tienen que ver con distribuir el gas natural a distintas partes del Perú. Entonces, si sabemos que es un problema que le importa a tantos partidos políticos, como tú bien has indicado al comienzo de la entrevista, ¿no? La cantidad de partidos que han sacado esta bandera, si la gente lo necesita porque hay una necesidad, ¿por qué no hacemos gestión pública y movemos los proyectos? ¿Qué crees que falta, ¿No? Carla, para eso? ¿Qué Hay falta ahí? alternativas antes de la amenaza. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta, uno, articulación, eh, toma de decisión, un responsable claro de hacerle seguimiento a los proyectos del PENIC, ¿no? Y también yo creo que falta mucha articulación tanto a nivel del propio Ejecutivo como con los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, si tenemos la claridad de que se necesita, si vemos que la gente lo necesita, ¿por dónde empezamos? Ya este proyecto no hay que inventarlo, no hay que destinarle año y medio o dos a la preinversión, ya está hecho. O sea, ya está identificado. ¿Por qué no lo empezamos a mover?
¿no? ¿Quién es el responsable de este proyecto? ¿Quién va a ser el concesionario? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es la unidad ejecutora, como se dice en el Estado, ¿no? ¿Quién afecta el gasto, ¿no? ¿Quién es la unidad ejecutora? ¿A quién le han asignado esa plata para hacer estos proyectos del PNIC? Con ese hay que sentarse a hablar. Mm. Con ese hay que sentarse a hablar y hay que ayudarlo a ver qué lo está trabando, qué necesita. Y hay que hacerle no solamente un seguimiento de cuéntame en qué baja a cierto tiempo cuando me llama la prensa, sino un seguimiento y monitoreo constante, pero que eso implique no solamente te estoy mirando, sino te estoy ayudando y acompañando. Y si te trabas en algo, porque probablemente estos proyectos, mira la cantidad de regiones que abarca el primero, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno, Cayali, necesitan probablemente muchos documentos, muchos acuerdos, muchos estudios, necesitan mucha articulación. Y dejar solo a las regiones hacer eso va a ser sumamente difícil. Yo imagino que acá el MINEM debe tener un rol muy importante y que probablemente sean espacios interesantes, ¿no? Los consejos de ministros descentralizados, los boards descentralizados para sentarse a hablar y articular. Yo creo que por ahí va un poco, yo creo que es un tema de gestión pública realmente por donde va un poco las mejores opciones que yo encuentro para tratar este tipo de temas, ¿no? Sin perjuicio de que se pueda uno sentar con la empresa, hablar lo que se tenga que hablar, por supuesto, claro, claro que sí, pero hables lo que tú hables, llegues a lo que tú lleves, a lo que llegues, te falta el tubo, te falta la infraestructura, Claro, construyela, no, hazla. construyela. Ejecuta el dinero que tienes ahí guardado en la billetera sin usar y todos nos estamos peleando eh, por tweets, que sí, que yo lo hago, que yo no lo hago. Ya me recuerda el tren de Alan, que tuvo que regresar Alan para terminarlo. Entonces, Claro. claro, o sea, nadie creo parece quiere tener la responsabilidad de iniciar algo porque no sabe si lo va a terminar y de repente dicen el siguiente presidente lo terminó. Pero una de las cosas que también quería conversar contigo es, ahorita tú has hablado de que sí, debe haber una coordinación entre el gobierno central y diferentes niveles de gobierno, ¿no? Estamos hablando de regionales, municipales, también hay diferentes comunidades que de repente vamos a tener que conversar, ¿no? La consulta previa y todo ello. Este, ahora, Estudio de impacto ambiental, probablemente. Lo por que se haga, supuesto. pues. Ujú. Una de las cosas que también se conversa a la hora de que se habla de que el Estado tome o no tome la iniciativa y también se encuentra una piedra en el zapato ahí es eh, el Estado no está capacitado para poder ser un buen administrador y ponen de ejemplo al sector salud, dicen los hospitales no tienen esto, no tienen el otro, el sector educación, los hospitales se caen a pedazos, perdón, las escuelas se caen a pedazos, pero Frankie respondió algo que me gustó y dijo, entonces, si el Estado lo está haciendo mal hasta este momento, o lo está haciendo medianamente mal hasta este momento, entonces que no hayan hospitales, que no hayan escuelas públicas. Y él dijo, lo mejor sería invertir más en ello. Y una de las cosas que también me queda claro, o que yo también pienso, entonces, sí, el Estado tiene quizás muchas deficiencias a la hora de administrar, a la hora de ejecutar, pero eso quiere decir que el Estado no debería intervenir y dejar todo al privado. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, ahí hay algo yo creo que tenemos que tener claro, ¿no? La administración pública está conformada por seres humanos que son rotados con una frecuencia impresionante y que no son capacitados como debería. Entonces, yo creo que sí, y que tampoco la meritocracia no es que en general, ¿no? Sea pues realmente muy apreciada, ¿no? Yo creo que no estamos valorando realmente a los especialistas en gestión pública, en articulación de sistemas, en proyectos, en obras. Yo creo que si empezamos a hacer conciencia de que ese es un talón de Aquiles que tenemos, lejos de decir, entonces no lo haga, que no, que el Estado no haga nada y solamente hacemos aquello donde la inversión privada intervenga, cuando la inversión privada en este momento más bien está, confío, no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es, ok, trabajo con lo que hay. El gran reto de los líderes en general yo creo que es trabajar con lo que hay y no llegar a cambiarlo todo y empezar desde cero porque toda tu gestión te la pasaste cambiando gente, sino trabajar con lo que tienes. Y si tú encuentras gente que necesita ser capacitada, la capacitas. Si necesitas gente que necesita ser acompañada para lograr lograr sus funciones, lograr construir las grandes obras, la acompañas. No necesariamente vamos a pasar de ser un país del tercer mundo con una gran brecha de infraestructura a empezar a construir a la velocidad y con las dimensiones y las capacidades del primer mundo.
pero por lo menos algo vamos a empezar a hacer si es que empezamos a acompañar a las distintas gestiones, siempre que empezamos a acercarnos más a los distintos niveles de gobierno y decir, eso que lo vea la región, eso que lo vea la municipalidad. No, no, no. El objetivo de reactivar la economía es de todos acá. Entonces, respetando las competencias, siempre se puede acompañar y ayudar. Efectivamente, hay cosas que al sector privado no le van a interesar hacer, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, donde es la inversión pública la que principalmente está presente, ¿no? Entonces van a haber pues cosas que no vas a poder concesionar, APPs que no van a salir, obras por impuestos que tampoco van a ser llamativas. Se necesita sí o sí que el Estado desarrolle la capacidad para llegar con una mejor infraestructura y un mejor servicio, porque la idea es no solamente construir la cosa y dejarla ahí, tienes que prestar bien el servicio, adecuar la infraestructura que has o que tu infraestructura sea al objetivo del servicio que quieres prestar. Entonces, la finalidad de la infraestructura pública y la inversión pública es atender una necesidad, no demorarse la vida construyendo y ni atorarse en las adendas, ni pedir auxilio porque no me sale, ¿no? Sino hacerlo bien. Entonces, yo creo que hay ejemplos de distintos gobiernos regionales y gobiernos locales que sí ejecutan bien su gasto, no solamente moviendo plata presupuestalmente, sí hacen la obra, sí las hacen. Entonces, lo que hay que hacer es ahí mantener ese personal valioso, sacar lecciones aprendidas, compartir, es buscar espacios de articulación para compartir, apoyar, mejorar los procesos. No llegar y simplemente cambiar a todo tu personal que se encarga de la inversión pública y esperar que las cosas salgan. Y menos aún decir, bueno, si el Estado siempre hace todo mal, o si inclusive en la parte de la prestación del servicio administras todo mal, que no lo haga el Estado, bueno, pero ¿para qué existen los gerentes públicos? ¿Por qué no los empezamos a incorporar, por ejemplo, para que atiendan la prestación de servicios producto de esta infraestructura pública? ¿Por qué los hospitales no están a cargo de gerentes de la parte administrativa y los médicos que se dedican al tema médico? Igual con las comisarías, igual con una serie de infraestructuras que se generan a través de inversión pública o inversión pública privada. Y cuando la prestación del servicio recae en el Estado, pues aprovechemos las herramientas meritocráticas que existen, pero que no están siendo debidamente utilizadas. Por supuesto. Entonces, nada, esas eran las preguntas que tenía preparado. Muchísimas gracias, Carla, nuevamente por tus explicaciones. Siempre son súper claras y nos dejas a todos con ganas de quizás saber más, pero lo podemos dejar para una próxima entrevista que nos recibas en tu hogar. Muchas gracias, Leo. Un gusto. Gracias, hasta luego.